Cuando Verónica abandonó a 2 niños en un almacén en ruinas con apenas 47 pesos, creyó que no sobrevivirían ni 3 días antes de que los servicios sociales se los llevaran. Pero se equivocó. 8 años después, lo que Verónica encontró al regresarla dejó sin poder creer lo que veía. No eran cenizas del fracaso. No eran 2 niños vagando y llorando. Era un imperio lechero valuado en cientos de miles de pesos. ¿Cómo pudieron 2 niños de 11 años y 3 años convertir 3 vacas viejas en un hato de 20 reses, con procesos de producción certificados, construir una instalación moderna a partir de un almacén podrido, sin luz ni agua, crear una red de 32 familias leales, dispuestas a protegerlos incluso frente a las autoridades? La respuesta no está en lo que tenían, está en lo que se convirtieron cuando ya no tenían a nadie de quien depender. Un niño de 11 años que se volvió un empresario resiliente. Una niña de 3 años que se transformó en una guerrera protectora de su hermano. Y un desconocido solitario que terminó siendo el abuelo que nunca tuvieron. Y si piensas que tus hijos o nietos también necesitan escuchar esta historia sobre determinación, sobre no rendirse, sobre la familia, deja tu like, suscríbete y compártela con ellos. A los 60 o 70 años, quizá el mayor regalo que podemos dejar a las nuevas generaciones no es el dinero, sino las lecciones de vida. Ayúdame a difundir este mensaje. El cementerio estaba lleno de gente vestida de negro, pero Mateo solo podía ver el ataúd de madera barata donde descansaba su padre. A su lado, Valentina jalaba su camisa arrugada con sus manitas de 3 años. ¿Dónde papá?, preguntó la niña, su voz apenas un susurro. Mateo tragó el nudo en su garganta. Tenía 11 años y ya no podía ser niño. Papá está durmiendo. Princesa mintió, porque no sabía cómo explicarle la muerte a alguien tan pequeña. Verónica, su madrastra, estaba 3 metros atrás. No lloraba, solo miraba su teléfono con impaciencia, como si estuviera esperando que todo terminara rápido. Mateo la había visto así durante los 6 meses que su padre estuvo enfermo, distante, resentida, contando los días. El padre Miguel terminó la bendición. La gente empezó a dispersarse, murmurando condolencias que Mateo apenas escuchaba. Doña Carmen, la vecina anciana, le apretó el hombro. «Si necesitan algo, muchacho», dijo, sus ojos llenos de lástima. Mateo asintió sin palabras. No quería lástima. Quería que su padre despertara. Quería que todo fuera una pesadilla. Pero no lo era. 3 horas después, en la casa que ya no se sentía como hogar, Verónica arrastraba una maleta por el pasillo. Mateo la vio desde la cocina, donde intentaba hacer que Valentina comiera galletas rancias. «¿A dónde vas?», preguntó, su voz temblando. Verónica se detuvo, pero no volteó. «Yo no pedí esto», Mateo dijo, su tono frío como hielo. «No son mis hijos. Tu padre murió y yo ya cumplí. El granero está a nombre de ustedes. Yo me quedo con lo demás». Mateo se levantó de golpe, el corazón martillando en su pecho. «Pero Valentina tiene 3 años. Yo tengo 11. No podemos». «Tú tienes 11», lo interrumpió Verónica, tomando el sobre con el dinero de las condolencias del funeral. «Eres casi un hombre. Sobrevivirán». «Ese dinero es para nosotros», gritó Mateo. Pero su voz se quebró a mitad del grito. Verónica guardó el sobre en su bolsa y finalmente lo miró. Sus ojos no tenían calidez, ni culpa, solo cansancio. «Hice lo que pude», dijo. «Pero ustedes no son mi responsabilidad. Nunca lo fueron». La puerta se cerró. El taxi arrancó. Y Valentina empezó a llorar, corriendo hacia la ventana. «Mamá, mamá, no te vayas». Mateo la alzó, abrazándola mientras ella sollozaba contra su pecho. Sus propias lágrimas finalmente cayeron, calientes y amargas. «Ya no hay mamá», Vale susurró, «pero me tienes a mí. Siempre me tendrás». Esa noche, Mateo llevó a Valentina al granero. La casa ya no era suya. Verónica se había asegurado de eso. El granero olía a estiércol y humedad, pero el techo era sólido. Había un colchón viejo en un rincón y 2 vacas flacas que mugían bajo.
Valentina se acurrucó en el colchón, abrazando su muñeca sucia, sus sollozos convirtiéndose en hípidos. Mateo se sentó contra la pared de madera, sosteniendo el diario gastado que había encontrado en una caja. El diario de su padre, lleno de notas sobre cómo hacer queso, yogurt, mantequilla. En la última página, escritas con tinta desvanecida, había palabras que rompieron algo dentro de él y al mismo tiempo lo reconstruyeron. Para mis hijos, si algún día necesitan comenzar de nuevo. Este granero fue mi principio. Puede ser el suyo. Con amor, papá. Mateo cerró los ojos, apretando el diario contra su pecho. Valentina finalmente se durmió, exhausta de llorar, y en el silencio frío del granero, un niño de 11 años hizo una promesa que cambiaría todo. Papá, cuidaré a Vale. No sé cómo, pero lo haré, te lo juro. Afuera, el viento silbaba entre las tablas viejas. Mañana no habría escuela, no habría desayuno caliente, no habría nadie que los despertara con un beso. Solo habría un niño, una bebé, 2 vacas y una promesa imposible de cumplir, o tal vez no tan imposible. Mateo despertó con el llanto de Valentina resonando en el granero vacío. La luz gris del amanecer apenas entraba por las grietas de las tablas viejas. Tengo hambre, Teo, sollozó la niña, frotándose los ojos hinchados. Me duele la panza. El estómago de Mateo también gruñía, pero no había tiempo para pensar en eso. Revisó sus bolsillos con manos temblorosas. 47 pesos, todo lo que tenía en el mundo. Ahorita vuelvo, princesa. Quédate aquí, dijo, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. Caminó al pueblo bajo el sol recién salido, cada paso pesado con el miedo de que alguien le preguntara dónde estaba su familia. En la tienda, compró pan dulce y 1 litro de leche por 20 pesos. Valentina comió con desesperación, migajas cayendo por su barbilla. Mateo le pasó su vaso de agua. ¿Tú no comes?, preguntó ella, la boca llena. Ya comí mientras dormías, mintió, sintiendo el vacío en su estómago expandirse como un hueco negro. Después, mientras Valentina jugaba con piedritas afuera del granero, Mateo abrió el diario de su padre. Las páginas amarillentas mostraban dibujos simples, como ordeñar, ángulo de las manos, presión de los dedos. Parecía fácil en el papel. No lo era. Se acercó a la primera vaca, una hembra café con ojos nerviosos. El animal se alejó, incómoda con este niño desconocido. Por favor, susurró Mateo. Mi hermanita tiene hambre, solo necesito un poco. Intentó tocar la ubre como mostraba el dibujo. La vaca se movió bruscamente, casi pateándolo. Mateo cayó de espaldas en la paja sucia. Sus manos temblaban, pequeñas e inútiles. ¿Cómo se suponía que un niño de 11 años hiciera esto? Pero Valentina tenía hambre, y el dinero se acabaría en días. Lo intentó otra vez, y otra, y otra. En el 6º intento, logró sacar medio litro. La leche salió con tierra y paja, imperfecta, pero era algo. Sus dedos le dolían como si hubiera cerrado una puerta sobre ellos. Valentina la probó y arrugó la nariz, pero tomó. Mateo sintió algo parecido a triunfo, pequeño pero real. Fue entonces cuando lo sintió. Ojos sobre él. Giró bruscamente. A través de la cerca oxidada, vio una sombra moverse entre los árboles. Un hombre viejo con sombrero de paja lo observaba desde la finca vecina. Mateo sintió pánico. ¿Y si era de servicios sociales? ¿Y si venía a llevarse a Valentina? Pero el hombre no se acercó. Solo se quedó ahí, inmóvil como un espantapájaros, y luego desapareció. Al atardecer, Mateo encontró algo en la entrada del granero. Una canasta pequeña con tortillas calientes envueltas en tela limpia y frijoles en un recipiente de plástico. No había nota, solo comida. Valentina comió hasta llenarse, sus mejillas finalmente con algo de color. Mateo comió también. Cada bocado sabía a milagro. Esa noche, el padre Miguel tocó la puerta del granero. Mateo lo recibió con la espalda rígida, preparándose para pelear. «Vine a ver cómo están», dijo el sacerdote, su voz gentil pero seria. «La comunidad está preocupada». «Estamos bien», respondió Mateo, levantando la barbilla. «Puedo cuidar a mi hermana». «Nadie duda eso, hijo».
Pero necesitas ayuda, y hay alguien que puede dártela. ¿Quién? El anciano que vive en la finca vecina, don Héctor Torres. Conoció a tu padre y a tu abuelo antes que él. Tiene experiencia en lácteos. Si le pidieras consejo, tal vez él escucharía. Mateo recordó la sombra entre los árboles, la canasta misteriosa. ¿Él dejó la comida? El padre Miguel sonrió levemente. Don Héctor es reservado, pero no indiferente. Después de que el sacerdote se fue, Mateo se quedó despierto, mirando hacia la finca vecina donde una luz tenue brillaba en la ventana de una casa pequeña. Don Héctor Torres, un desconocido que había sido amigo de su padre. ¿Podía confiar en él? ¿Y si lo rechazaba? Pero mientras veía a Valentina dormir, su respiración finalmente tranquila después de un día lleno de lágrimas, Mateo supo que no tenía opción. Mañana tendría que hacer algo que nunca había sido bueno haciendo. Tendría que pedir ayuda. Mateo caminó por el sendero de tierra hacia la finca vecina con Valentina aferrada a su mano. El sol apenas había salido, pero ya no podía esperar más. Cada hora que pasaba sin saber cómo alimentar a su hermana era una hora perdida. La casa era pequeña pero impecable. Herramientas colgaban organizadas en la pared exterior. Un jardín modesto florecía junto a la entrada, y en el porche, sentado en una silla de madera, estaba él. Don Héctor Torres tenía 72 años, pero su espalda era recta como un poste. Sus manos, enormes y callosas como piedras, descansaban sobre sus rodillas. Ojos color miel lo observaron acercarse sin pestañear. Mateo tragó saliva. Don Héctor Torres. Su voz salió más pequeña de lo que quería. Soy Mateo Ruiz. Mi padre era Roberto Ruiz. El padre Miguel dijo que usted... «Te pareces a tu abuelo», interrumpió el viejo, su voz grave como trueno distante. Mateo parpadeó, sorprendido. ¿Conoció a mi abuelo? Don Héctor se levantó lentamente, estudiando al niño con una intensidad que hizo a Mateo querer encogerse. Luego, sin palabra, abrió la puerta. «Entra». La casa olía a café y cuero viejo. En la pared había fotos en blanco y negro. Mateo se detuvo frente a un hombre joven de unos 30 años, sonriendo ampliamente junto a otro hombre más joven. Detrás de ellos, el granero donde ahora dormía. «Ese es tu abuelo», Emilio, dijo don Héctor, parándose a su lado. «Y ese soy yo. Teníamos tu edad cuando nos conocimos. Construimos un negocio de lácteos juntos. En ese granero». El corazón de Mateo latió más fuerte. Mi abuelo era lechero, el mejor que conocí. Me enseñó todo. Y cuando murió, tu padre era joven. Vendió el negocio, se fue a la ciudad, hizo otra vida. Don Héctor hizo una pausa. Pero antes de morir, tu padre me llamó. Me dijo, «Héctor, si algo me pasa, cuida que mis hijos no pierdan el granero». Ahí empezó todo. Valentina tiró de la camisa de Mateo. «Tengo sed, Teo». Don Héctor miró a la niña por primera vez. Su rostro duro se suavizó casi imperceptiblemente. «Ven, pequeña», dijo, su voz perdiendo el borde áspero. «Te traeré leche». Los llevó al establo. 8 vacas Holstein descansaban en compartimientos limpios. El olor a heno fresco llenaba el aire. Don Héctor se acercó a una vaca vieja con pelaje gris en el hocico. «Esta es Esperanza», dijo, acariciando al animal con sorprendente ternura. «Tiene 15 años. Era la vaca favorita de tu abuelo. Cuando tu padre vendió el negocio, yo compré a Esperanza. La he cuidado todos estos años, esperando». Mateo sintió algo apretarse en su garganta. «¿Esperando qué?» Don Héctor lo miró directamente. «Esto. A ti. A tu hermana». Demostró cómo ordeñar. Sus manos enormes se movían con precisión quirúrgica, ritmo constante, presión perfecta. Luego le pasó el banco a Mateo. «Intenta». Mateo lo intentó. Falló. Lo intentó otra vez. Falló peor. Don Héctor corrigió su postura, su agarre, su ángulo. Otra vez. «Pero no puedo». «No digas no puedo». «Di todavía no puedo». «Intenta otra vez». Después de 10 intentos, Mateo logró medio litro limpio. Sus manos ardían, pero había orgullo en su pecho. Don Héctor asintió, casi sonriendo. «Tu abuelo tenía manos suaves cuando empezó. Como tú, en 6 meses,
Las tuvo como las mías. Valentina tomó la leche tibia que don Héctor le ofreció, sus ojos grandes y confiados. Cuando el sol estaba alto, don Héctor caminó con ellos de regreso hacia el granero. En la puerta, se detuvo. «Ven mañana a las 5 de la mañana. Te enseñaré todo. Pero si llegas tarde una vez, se acaba». «Estaré aquí», prometió Mateo. «Gracias, don Héctor. No me agradezcas. Tu abuelo me salvó cuando era joven y tonto. Le debo todo. Esto es pagar una deuda vieja». Miró a Valentina, luego a Mateo. Y porque ningún niño debería estar solo. Esa tarde, Mateo se sentó en el granero con Valentina dormida contra su hombro. En su mano sostenía el litro de leche que había ordeñado él mismo. Sus dedos estaban rojos, adoloridos, pero por primera vez en días no sentía miedo. Sentía algo mejor. Sentía esperanza. Semana 1. Las manos de Mateo sangraron. Llegaba a las 5:10 cada mañana, temblando de frío pero nunca tarde. Don Héctor le vendaba los dedos sin palabra y lo ponía a trabajar otra vez. Valentina se quedaba con doña Carmen mientras el sol salía. Por las noches Mateo le leía cuentos con voz ronca de cansancio. Mes 2. Las ampollas se convirtieron en callos. Mateo ordeñaba 4 vacas en 1 hora. Don Héctor le enseñó a hacer queso básico. 30 intentos fallidos hasta que uno salió bien. El viejo asintió, casi sonriendo. «Tu abuelo tardó 50 intentos», dijo. Mes 4. Mateo ya no parecía un niño jugando a adulto. Sus hombros se habían ensanchado. Sus manos eran piedras pequeñas. Producía 15 litros diarios de leche vendible, 5 quesos perfectos. Don Héctor le dio su primer pago, 200 pesos. Mateo lloró sosteniéndolos. Mes 6. «Ahora sí», dijo don Héctor una mañana. «Estás listo». El domingo siguiente, Mateo montó una mesa después de la misa. 8 botellas de leche, 5 quesos envueltos en tela limpia, un letrero pintado por Valentina con colores prestados. Lácteos Ruiz, hecho con amor. La gente pasaba. Algunos miraban con lástima, pocos compraban, hasta que llegó doña Carmen. «¿Cuánto cuesta la leche, jovencito?» «10 pesos el litro, señora». La anciana destapó una botella. Probó. Sus ojos se abrieron. «Esto sabe como la leche de mi infancia, como cuando las cosas se hacían bien». Compró 3 litros y 2 quesos. «La próxima semana traeré a mis amigas». Al final del día, Mateo había vendido todo excepto un queso. 147 pesos. Una fortuna. Valentina saltaba de alegría. Don Héctor observaba desde lejos, brazos cruzados, asintiendo. «Oye, eso fue impresionante», dijo una voz detrás de él. Mateo se volteó. Un niño de 12 años, complexión robusta, sonrisa amplia. «Soy Lucas. Vivo cerca. Vi que vendiste todo. ¿Necesitas ayuda con las cajas?» «No tengo dinero para pagarte», admitió Mateo. «No pedí dinero, pedí ser tu amigo». Lucas se agachó para saludar a Valentina. «Hola, pequeña. ¿Cómo te llamas?» Valentina, que había estado en silencio casi 6 meses, susurró tímidamente. «Vale, Valentina». Mateo sintió su pecho explotar. Era la primera palabra que ella decía desde el abandono sin ser Teo o hambre. Pero la alegría duró poco. 2 semanas después, maestra Sofía tocó la puerta del granero, su rostro serio. «Mateo, Servicios Sociales viene en 2 días. Alguien reportó tu situación». El mundo se detuvo. ¿Van a llevarse a Valentina? No, si demuestras que pueden vivir con dignidad. Limpia el granero. Muestra registros de ventas. Don Héctor y yo testificaremos. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino. Mateo limpió cada rincón del granero. Lucas ayudó a pintar paredes. Doña Carmen prestó sábanas limpias. El padre Miguel organizó testimonios de 15 personas. El día de la inspección, la trabajadora social señora Méndez llegó con escepticismo en los ojos. Caminó por el granero ahora organizado. Vio a Valentina limpia, peinada, sonriendo. Revisó los registros de ventas. Escuchó a don Héctor. «Este muchacho trabaja como hombre de 30. Lo superviso. No está solo». Escuchó a doña Carmen. «Su leche es la mejor del pueblo. Valentina va a empezar el kinder. Están bien cuidados». La señora Méndez cerró su carpeta.
Permiso temporal aprobado. Revisión en 6 meses. Miró a Mateo. Pero debo decir, en 20 años haciendo esto, pocas veces he visto algo así. Estoy impresionada. Cuando se fue, Mateo abrazó a Valentina tan fuerte que ella protestó. Don Héctor puso su mano pesada en su hombro. Pasaste la prueba, muchacho. Ahora viene lo difícil, mantener la promesa día tras día. Y Mateo la mantuvo. Mateo caminó 40 minutos bajo el sol de agosto con Valentina de la mano. Ella llevaba mochila nueva regalo de doña Carmen y un vestido limpio que había costado 3 días de ganancias. Tenía 5 años y ese día empezaba el kinder. ¿Y si no les gustó?, preguntó, su voz pequeña pero clara. Ya no arrastraba palabras como cuando tenía 3 años. Mateo se arrodilló frente a ella, ajustando su coleta despeinada. Imposible. Eres la niña más especial del mundo. Les vas a encantar. La maestra Rosa la recibió con una sonrisa cálida. Valentina miró hacia atrás una última vez antes de entrar. Mateo se quedó en la ventana, viéndola sentarse junto a una niña llamada Lupita. Cuando Valentina sonrió genuinamente feliz, algo dentro de él se rompió y sanó al mismo tiempo. Su bebé estaba creciendo, y él lo había logrado. Los meses siguientes trajeron cambios. Don Héctor le entregó oficialmente a Esperanza. Es tuya ahora, muchacho. Tu abuelo la nombró. Tu padre la amaba. Ahora te ama a ti. Mateo acarició a la vaca vieja. Sus ojos húmedos. No eran solo palabras. Era legado haciéndose real. Con ayuda de don Tiburcio, dueño de la tienda local, Mateo empezó a vender 20 litros semanales. Invirtió sus ahorros en 2 vacas más. Ahora tenía 5. La producción subió a 35 litros diarios. El granero que una vez fue refugio desesperado se estaba convirtiendo en negocio verdadero. Una noche, después de leer el cuento de siempre, Valentina lo interrumpió. Teo, ¿por qué se fue mamá Verónica? El corazón de Mateo se detuvo. Era la primera vez que ella mencionaba ese nombre en 2 años. ¿Te acuerdas de ella? Un poquito. Ella no nos quería, ¿verdad? Mateo cerró el libro, eligiendo la verdad. No, pero yo sí. Mucho. Valentina lo miró con esos ojos enormes que habían visto demasiado para su edad. Ya no me pone triste, porque te tengo a ti, y al abuelito Héctor, y a Lucas. Tengo muchas personas. Algo se apretó en la garganta de Mateo. Tienes razón, princesa. Somos ricos en personas. No llores, Teo. Somos felices. Y lo eran. 2 semanas después, la señora Méndez regresó. Esta vez no había escepticismo en sus ojos, solo curiosidad profesional. Recorrió el granero ahora pintado, con electricidad instalada y un espacio privado para Valentina con cortinas floridas. Vio a la niña charlando animadamente sobre la escuela. Revisó registros del negocio organizados por maestra Sofía. Escuchó testimonios nuevos. Finalmente, cerró su carpeta. Mateo, en 20 años de trabajo, nunca vi algo así. Custodia permanente aprobada. Las piernas de Mateo casi cedieron. ¿Ya no se la pueden llevar? Nadie te la quitará. Eres su hermano, su padre, su héroe. Oficial, sacó un sobre. Tu padre dejó esto con nosotros antes de morir. Solo podía abrirse si se aprobaba custodia permanente. Mateo abrió el sobre con manos temblorosas. La letra de su padre, ya desvanecida. Mateo, si estás leyendo esto, significa que cumpliste. Sabía que Verónica se iría. Por eso dejé todo preparado. El granero es tuyo. Valentina es tuya. Y mi confianza también. Tienes corazón de león, hijo. Nunca lo dudes. Te amo. Siempre. Papá Mateo no pudo contener las lágrimas. 2 años de miedo, trabajo, noches sin dormir, y su padre había creído en él desde el principio. Había planeado protegerlo incluso después de muerto. Valentina abrazó sus piernas. ¿Qué dice Teo? Dice que papá siempre supo que lo lograríamos. Esa noche, Mateo escribió en el diario de su padre por primera vez. Papá, Valentina tiene 5 años. Va a la escuela. El negocio crece. Tenemos 5 vacas. Y tenemos custodia permanente. Cumplí mi promesa. Descansa en paz. Te amo, Mateo. Los siguientes 2 años fueron los más tranquilos de su vida.
Valentina prosperaba en la escuela. El negocio se expandió a 4 tiendas. Lucas era prácticamente un hermano. Don Héctor envejecía pero sonreía más. A los 15 años, Mateo tuvo pastel de cumpleaños por primera vez. A los 16, su producto estaba en todos los mercados locales. Todo parecía perfecto, pero en el pueblo, alguien había estado observando ese crecimiento con ojos que no eran amables. Rodrigo Vega, dueño de la lechería más grande de la zona, acababa de notar que un adolescente le estaba quitando clientes, y Rodrigo Vega no compartía. El mercado del domingo estaba lleno como siempre. La mesa de Mateo, ahora con un letrero pintado profesionalmente por Valentina, tenía fila de 10 personas esperando. A sus 16 años, Mateo ya no parecía el niño flaco que había llegado hace 5 años. Sus hombros eran anchos, sus manos enormes, su voz profunda, pero seguía siendo el mismo. Educado con cada cliente, agradeciendo cada venta. A 20 metros, un hombre de 52 años lo observaba con ojos entrecerrados. Rodrigo Vega, dueño de Lácteos Vega desde hace 25 años, sostenía un vaso de café que ya estaba frío. Su propia mesa más grande, con más variedad, apenas tenía 3 clientes. Escuchó a una señora decir: «El de Mateo sabe mejor. Es como la leche de antes». Rodrigo apretó la mandíbula. «¿Quién es ese muchacho?», preguntó a su empleado. «Mateo Ruiz. Dicen que es hijo de Roberto Ruiz». Rodrigo sintió algo viejo y amargo subir por su garganta. Roberto Ruiz. Por supuesto. Esa tarde, apareció en el granero, sin avisar. Mateo estaba limpiando los establos cuando vio la camioneta cara estacionarse afuera. «¿Mateo Ruiz?», preguntó el hombre, su sonrisa no llegando a sus ojos. «Soy Rodrigo Vega. Impresionante lo que has construido aquí». Mateo se limpió las manos en sus pantalones. «Gracias, señor. Tu padre estaría orgulloso. Roberto y yo nos conocimos hace años». Rodrigo caminó alrededor, evaluando. «Mira, muchacho, esto es lindo, pero no es sostenible. Eventualmente necesitarás capital real, distribución, contactos. Yo tengo todo eso. Pausa calculada. Ven a trabajar para mí. 3,000 pesos al mes. Aprenderás el negocio de verdad». «Gracias, señor Vega, pero tengo mi propio negocio». La sonrisa de Rodrigo se endureció. «Esto no es un negocio. Es un juego de niños. En el mundo real, sin protección adecuada». Dejó la frase suspendida, amenazante. «Accidentes pasan. Respeto su oferta, pero no, gracias». Rodrigo se fue sin despedirse. Valentina, que había estado escuchando desde la puerta, corrió hacia Mateo. «Ese señor me da miedo, Teo». «A mí también, princesa». Esa noche, don Héctor llegó con rostro preocupado. «¿Rodrigo Vega vino a verte?» «Sí». «¿Lo conoce?» El viejo suspiró pesado, sentándose en un banco viejo. «Demasiado bien. Tu padre y Rodrigo fueron socios una vez. Jóvenes, ambiciosos. Pero Rodrigo cortaba la leche con agua para más ganancia. Tu padre lo descubrió, lo confrontó. La sociedad terminó mal. Tu padre construyó reputación en calidad. Rodrigo en volumen barato». Don Héctor tosió. «Rodrigo nunca perdonó. Odia lo que tu familia representa. Integridad. ¿Qué debo hacer?» «Lo que siempre hiciste. Pero ten cuidado. Rodrigo no juega limpio». La respuesta de Mateo fue innovar. Con ayuda de don Héctor, desarrolló un queso con hierbas especiales de una receta del diario de su padre. Lo llamaron queso Esperanza. Valentina diseñó etiquetas hermosas con dibujos de la vaca vieja. Se vendía por 60 pesos, triple del precio normal, pero la gente pagaba porque era único. El éxito fue inmediato. Clientes venían de otros pueblos específicamente por él, pero con cada nuevo cliente que Mateo ganaba, Rodrigo Vega perdía uno. Una mañana, 2 semanas después, Mateo llegó al establo a las 5:10 como siempre. La puerta estaba abierta. Él sabía con absoluta certeza que la había cerrado con candado la noche anterior. 2 vacas habían escapado. Encontró una en la carretera, casi atropellada por un camión. La producción de ese día se perdió completamente. Lucas ayudó a recuperar los animales, pero el daño estaba hecho. ¿Crees que fue?
empezó Lucas. No sé. Tal vez olvidé cerrar bien, mintió Mateo, aunque ambos sabían la verdad. Don Héctor examinó el candado esa tarde. Esto fue forzado. Tú nunca olvidas, muchacho. Sus ojos, normalmente amables, se endurecieron. Empieza. Ten cuidado. Esa noche, Mateo instaló un candado nuevo, más fuerte. Valentina durmió en su cuarto, asustada. Él se quedó despierto hasta tarde, vigilando por la ventana. En la oscuridad, creyó ver una sombra moviéndose entre los árboles. O tal vez solo era el viento, o tal vez no. Mateo encontró a Esperanza caída en el establo a las 5 de la mañana. La vaca de 15 años, la que don Héctor había guardado esperando su regreso, la última conexión viva con su abuelo Emilio, respiraba con dificultad, con espuma blanca saliendo de su hocico. Sus ojos, normalmente tranquilos, estaban vidriosos de dolor. No. Mateo cayó de rodillas, acariciando el cuello tembloroso de Esperanza. Aguanta, por favor, aguanta. Junto a ella, otras 2 vacas jóvenes yacían inmóviles. Ya no respiraban. El veterinario llegó en 20 minutos, pero fue demasiado tarde. Envenenamiento deliberado, dictaminó, mostrando restos de alimento contaminado con raticida. Alguien tiró esto anoche. Lo siento, Mateo. Esperanza murió a las 6:43 de la mañana, con la cabeza en el regazo de Mateo. Él no lloró, simplemente dejó de respirar por un momento, como si algo dentro de él también hubiera muerto. Valentina, ahora de 9 años, encontró a su hermano 2 horas después, todavía abrazando el cuerpo frío de la vaca. La niña no dijo nada, solo se sentó a su lado y tomó su mano. Era de nuestro abuelo, susurró finalmente Mateo. Don Héctor la cuidó 15 años esperándonos, y yo no pude protegerla. Tú no hiciste esto. La voz de Valentina era firme. El hombre malo lo hizo. La policía vino. Tomaron fotos, muestras, declaraciones, pero todos sabían que sin testigos o pruebas directas, Rodrigo nunca pagaría. Para el mediodía, la noticia había recorrido el pueblo entero. Don Héctor llegó con los ojos enrojecidos. No dijo nada, solo abrazó a Mateo durante 5 minutos completos, temblando. Maestra Sofía organizó una colecta de emergencia. En 4 horas, 32 familias donaron lo que pudieron. 6.800 pesos en total. Doña Carmen, con sus 90 años, llegó con 500 pesos en monedas que había estado ahorrando. Para que compres vacas nuevas, mijo, dijo con lágrimas. Esperanza estaría orgullosa de ti. Pero lo que nadie esperaba sucedió al atardecer. Un hombre de 40 años tocó la puerta del granero. Mateo reconoció su rostro. Era Tomás, uno de los empleados de Rodrigo que había estado presente durante la visita amistosa. Señor Mateo. La voz de Tomás temblaba. Fui yo quien tiró el veneno. El señor Rodrigo me obligó. Dijo que si no lo hacía, me correría y me aseguraría de que nadie en la región me diera trabajo. Tengo 3 hijos. Yo no tuve opción. El hombre sacó un sobre. Pero esto está mal. Muy mal. Aquí está mi confesión escrita, con fecha, detalles y mi firma. También grabé sin que él supiera cuando me dio las órdenes. Está todo aquí. Extendió una memoria USB junto con 2 hojas manuscritas. No puedo devolverle a Esperanza, continuó Tomás, con lágrimas rodando por su rostro. Pero puedo asegurarme de que Rodrigo pague. Y cuando usted decida usarlo, yo testificaré, aunque me cueste el trabajo, aunque tenga que irme del pueblo, porque lo que él hizo no tiene perdón. Mateo tomó el sobre con manos temblorosas. No era venganza todavía, pero era justicia, esperando su momento. Esa noche, enterraron a Esperanza bajo el árbol de nogal detrás del granero, donde el abuelo Emilio solía descansar durante las siestas. Don Héctor talló una pequeña placa. Esperanza. 2009 hasta 2024. Esperó con amor. Descansa con honor. Mateo colocó una mano sobre la tierra recién removida. Te prometo que lo que construyamos llevará tu nombre, susurró, y que él pagará, no con violencia, sino con verdad.
Valentina colocó flores silvestres sobre la tumba. Con los 6.800 pesos de la comunidad y otros 3.000 que don Héctor insistió en prestar sin interés, Mateo compró 3 vacas jóvenes una semana después. El negocio continuaría. Pero ahora, Mateo tenía algo que Rodrigo jamás anticipó: una confesión grabada, firmada y lista para destruirlo. Rodrigo había ganado una batalla, pero había creado al enemigo que finalmente lo derrotaría. La noticia llegó un martes por la mañana, como una bala silenciosa. «Don Mateo, tienen que ver esto». La voz de Lucas temblaba al otro lado del teléfono. «El señor Rodrigo está diciendo en el mercado que nuestros quesos están contaminados, que 3 personas se enfermaron. Hay fotos falsas, reportes inventados». Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. A su lado, Valentina, ahora de 9 años, con ojos que habían visto demasiado, dejó de hacer su tarea. Para el mediodía, los rumores se habían multiplicado como un incendio. Clientes cancelaban pedidos por mensaje, por teléfono, en persona. Doña Carmen, su primera clienta, llamó llorando. Su hijo le había prohibido comprar más productos de Mateo, amenazándola con quitarle las llaves del coche. Don Héctor llegó al granero, con el rostro más grave que Mateo le había visto jamás. «Mijo, Rodrigo sobornó al inspector sanitario. Mañana van a venir a clausurarte. Tiene documentos falsos, testigos pagados. Ya lo arregló todo». Mateo no durmió esa noche. Revisó cada litro de leche, cada molde de queso, cada registro sanitario. Todo estaba perfecto. Pero sabía que eso no importaba. Rodrigo había aprendido que el veneno más efectivo no era para las vacas, sino para la reputación. Al tercer día, cuando el inspector llegó con un documento de clausura temporal, Mateo simplemente asintió. No tenía fuerzas para pelear. Durante 72 horas, había trabajado sin parar, documentando todo, defendiendo su nombre, rogando a clientes que confiaran. Pero el cansancio de 6 años, desde que tenía 11, y su mundo se derrumbó, finalmente lo alcanzó. Sus rodillas cedieron frente a Valentina. Las manos le temblaban, los ojos se le cerraban solos. «Perdóname, hermanita», susurró. «Ya no puedo más». Valentina lo vio caer, y algo cambió en su mirada. Ya no era la niña de 3 años que lloraba por hambre. Era la hermana de Mateo Ruiz, y Mateo necesitaba que ella fuera fuerte. Lo que sucedió después se convertiría en leyenda en el pueblo. Valentina caminó sola hasta la plaza principal, donde Rodrigo tomaba café con sus cómplices, riendo de su victoria. La niña se plantó frente a él con una caja de metal en las manos. «Señor Rodrigo Vega», su voz era clara, sin miedo. «Mi hermano se cayó defendiendo lo que usted quiso robar, pero yo no me voy a caer». Abrió la caja. Dentro estaban 6 años de registros perfectamente organizados, recibos numerados, certificados sanitarios actualizados, testimonios firmados por 30 clientes, fotografías fechadas de cada lote producido. Y encima de todo, la confesión manuscrita de Tomás, con su huella digital. «Usted mató a Esperanza. Usted sobornó al inspector González. Usted mintió sobre la contaminación». Cada palabra era un martillazo. «Y ahora todo el pueblo lo va a saber, porque yo sí tengo pruebas». El silencio en la plaza era absoluto. 20 personas habían dejado de respirar. Fue don Tiburcio, el dueño de la tienda grande, quien le había dado la espalda a Mateo 3 días antes, quien habló primero, con la voz quebrada por la vergüenza. «Dios mío, Rodrigo, ¿qué hiciste? Destruir a un muchacho huérfano, por orgullo». Y entonces, uno por uno, los vecinos comenzaron a levantarse de sus mesas. Maestra Sofía, Padre Miguel, Doña Carmen con su hijo, los 15 que habían testificado ante los servicios sociales años atrás, gente que Mateo ni siquiera conocía bien. «Si clausuran a Mateo», declaró don Héctor con voz de trueno, «tendrán que clausurarnos a todos, porque si ese niño es criminal, entonces yo entrené a un criminal, y no pienso permitirlo». Rodrigo huyó del pueblo esa misma noche. Cuando Mateo despertó, el granero estaba lleno de gente. Valentina dormía a su lado, exhausta pero triunfante, con la caja de pruebas todavía entre sus brazos. Pero al día siguiente, cuando todo parecía resuelto,
Una camioneta desconocida se detuvo frente al granero. Bajó una mujer de 36 años, visiblemente embarazada. Era Verónica. Verónica bajó de la camioneta con movimientos lentos, una mano sobre su vientre abultado de 7 meses. Su rostro seguía siendo hermoso, pero había algo gastado en sus ojos. Mateo, su voz se quebró. Mi niño. Valentina se plantó frente a su hermano como un escudo. Usted no es nuestra madre. Verónica intentó una sonrisa temblorosa. Valentina, mi amor, eras tan pequeña. He pensado en ustedes cada día. Cometí un error terrible, pero ahora acarició su vientre. Necesito ayuda. Tu hermanito necesita. Stop. La voz de Mateo era hielo puro. Ya no era el niño de 11 años rogando que no lo abandonara. Era un hombre que había construido un imperio de la nada. ¿Cuánto necesitas? Verónica parpadeó, desconcertada por la frialdad. Yo no vengo por dinero. Vengo a reconectar, a ser familia, otra vez. Fue entonces cuando apareció una mujer de 30 años detrás de Verónica, Laura Castillo, prima de Verónica, con un folder manila en las manos y culpa en el rostro. Perdóname, Mateo, dijo Laura. Pero no puedo seguir callada. Verónica me pidió que la trajera aquí con una historia de reconciliación. Pero la verdad es que su pareja la dejó hace 2 meses. Necesita 50,000 pesos para irse a Guadalajara y empezar de nuevo. El silencio fue brutal. Verónica fulminó a Laura con la mirada, pero la prima continuó. Y hay más. Tu padre, antes de morir, me dio esto. Me hizo prometer que solo lo entregaría si ella alguna vez regresaba. Laura extendió un sobre amarillento con el sello de un notario. Fecha: 3 días antes de la muerte del padre de Mateo. Con manos temblorosas, Mateo lo abrió. La letra de su padre llenaba 2 páginas. Al leerlas, sus ojos se humedecieron, pero su mandíbula se endureció. ¿Qué dice?, susurró Valentina. Mateo levantó la vista hacia Verónica. Dice que 5 meses antes de morir, papá descubrió que planeabas dejarnos en cuanto él muriera, que ya tenías boletos de autobús comprados, que él te ofreció 30,000 pesos para que te quedaras al menos 1 año, y los rechazaste, y que firmaste ante notario una renuncia voluntaria a cualquier derecho sobre nosotros o la propiedad. Verónica palideció. Eso es más complicado. Fuera. Don Héctor apareció en el umbral, apoyado en su bastón. Su voz era débil, pero su mirada ardiente. Esta propiedad está a nombre de Mateo desde hace 6 años. Tienes 0 derechos legales. Y moralmente, perdiste cualquier derecho el día que dejaste llorar a una niña de 3 años con hambre. Mateo sacó su cartera y extendió 5 billetes de 1,000 pesos. Por tu bebé, porque no tiene culpa de quién es su madre. Verónica tomó el dinero con manos temblorosas, lágrimas corriendo por sus mejillas. Mateo, por favor. Adiós, Verónica. La camioneta desapareció en una nube de polvo. Valentina abrazó a su hermano con fuerza. Don Héctor sonrió con orgullo y cansancio, apoyándose pesadamente en su bastón. Bien hecho, mijo. Ahora sí puedo irme en paz. 3 días después, don Héctor Torres murió dormido en su mecedora, con una foto de Emilio, el abuelo de Mateo, entre sus manos. Su última voluntad decía: todo para los niños del granero. El funeral de don Héctor Torres reunió a 300 personas. Mateo y Valentina llevaban las cenizas, mientras el padre Miguel hablaba de un hombre que había convertido la soledad en amor. Héctor no tuvo hijos de sangre, dijo el padre, pero dejó la familia más grande de todas. Cuando el notario leyó el testamento una semana después, Mateo no pudo contener las lágrimas. Don Héctor había dejado 180,000 pesos. 80,000 para la educación universitaria de Valentina. 100,000 para expandir el negocio. Pero lo que rompió a Mateo fue la carta adjunta. Mateo, cuando conocí a tu abuelo, Emilio, hace 50 años, éramos 2 niños pobres con un sueño. Construimos algo hermoso juntos. Ahora tú y Valentina han construido algo aún más grande. Un imperio nacido del amor, no del dinero. Cuida a tu hermana. Ella te cuidará a ti.
Y cuando seas viejo y solitario como yo, busca a 2 niños abandonados y dales lo que yo les di, una oportunidad. Así es como vivimos para siempre. Tu abuelo del corazón, Héctor. Un año después, Mateo cumplió 18 años el día de la inauguración de las nuevas instalaciones. Lácteos Esperanza, fundada en memoria de don Héctor Torres y Emilio Ruiz. El viejo granero seguía ahí, preservado como museo. Pero a su lado se alzaban ahora una quesería moderna, un establo climatizado para 20 vacas, una sala de empaque certificada y una pequeña tienda. Valentina, ahora de 10 años, cortó el listón inaugural ante 200 invitados. Lucas, ahora de 20, aplaudía con orgullo. Trabajaba como gerente de producción y había anunciado esa mañana que, con la bendición de Mateo, abriría el año siguiente su propia lechería especializada en yogurt como socio complementario. Héctor tenía razón, le dijo Lucas a Mateo. Los imperios no se construyen compitiendo, sino multiplicándose. Doña Carmen, ahora de 90 años, fue la primera clienta oficial de la nueva tienda. Compró 1 kilo de queso Esperanza y abrazó a Mateo con lágrimas de alegría. Tu papá estaría tan orgulloso. Esa noche, cuando todos se fueron, Mateo y Valentina se sentaron en el porche del viejo granero, mirando las estrellas. ¿Teo? Valentina usaba el apodo que solo ella podía usar. ¿Crees que don Héctor nos ve? Mateo sonrió. Creo que nos ve todos los días, en cada litro de leche, en cada cliente que regresa, en cada vez que ayudamos a alguien. Valentina asintió, pensativa, y luego sacó un cuaderno de su mochila. Estoy escribiendo un libro, sobre nosotros, con dibujos. La maestra Sofía dice que podría publicarse. ¿Cómo se llama? Valentina sonrió. El granero que se convirtió en castillo. Mateo la abrazó, sintiendo el peso de 8 años de lucha, triunfo, pérdida y amor. ¿Y cómo termina? Valentina miró el horizonte, donde el sol comenzaba a descender sobre los campos que ahora les pertenecían. Termina diciendo que los castillos más fuertes no se construyen con piedras, sino con promesas cumplidas. Y en la distancia, una nueva familia, un padre viudo con 2 niños pequeños, se acercaba tímidamente al granero, preguntando si el joven Mateo Ruiz, del que todos hablaban, tendría trabajo para alguien dispuesto a aprender. Mateo se puso de pie, extendiendo la mano. El ciclo continuaba. La historia de Mateo y Valentina nos enseña algo que muchos hemos olvidado en estos tiempos difíciles. Los imperios más grandes no se construyen con dinero heredado, sino con promesas cumplidas. Cuando Mateo tenía 11 años y encontró a su hermana llorando de hambre, no tenía capital, no tenía experiencia, no tenía siquiera la fuerza física de un adulto. Lo único que tenía era una promesa: no voy a dejarte sola. Y esa promesa se convirtió en un granero. Ese granero se convirtió en un negocio. Ese negocio se convirtió en un legado que ahora alimenta a generaciones. ¿Cuántos de nosotros hemos usado la falta de recursos como excusa para no comenzar? Mateo nos recuerda que el recurso más valioso no está en el banco, está en el corazón. Su determinación valía más que cualquier préstamo. Su honestidad atrajo más clientes que cualquier campaña publicitaria. Su humildad para aceptar ayuda de don Héctor multiplicó su conocimiento más rápido que cualquier universidad. La pequeña Valentina nos enseña otra lección igual de poderosa. Nunca subestimes lo que un niño puede lograr cuando se le da responsabilidad con amor. A los 9 años, enfrentó a un hombre corrupto con evidencia y valentía. No porque fuera extraordinaria, sino porque su hermano le había enseñado con el ejemplo que la verdad siempre es más fuerte que la mentira. Y don Héctor nos recuerda algo que esta generación está olvidando. La verdadera riqueza se mide por cuántas vidas tocas, no por cuánto dinero acumulas. Murió sin hijos biológicos, pero dejó una familia de 300 personas en su funeral. Murió en una casa sencilla, pero su nombre está grabado en un imperio de lácteos que seguirá creciendo cuando todos nosotros ya no estemos. Si esta historia te conmovió, no la guardes para ti. Compártela con ese joven que cree que ya es demasiado tarde para empezar, con esa madre soltera que piensa que no puede sola.
con ese abuelo que cree que ya no tiene nada que enseñar, porque al final todos somos Mateo buscando un Don Héctor, y todos podemos ser Don Héctor para alguien más. Ese es el verdadero imperio.